Hola a todos y a todas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Alex y en este vídeo vamos a hacer un análisis general al mercado de las criptomonedas, el cual parece que vuelve a la senda bajista. Así que empezamos. Bueno, antes de nada me habéis preguntado bastante dónde hago los trades, dónde pues hago el trading que os voy enseñando en los vídeos, en Instagram y demás. Y bueno, pues tenéis abajo en el primer comentario fijado los links que utilizo, ¿de acuerdo? El perfil de Instagram, pues el perfil de Instagram es donde enseño los trades y luego pues donde pone donde compro criptomonedas es donde yo hago pues holding más a largo plazo, también compagino un poco con trading, donde más hago trading pues también lo tenéis, el link es Bybit, lo tenéis abajo, así que si tenéis intención de hacer trading donde yo lo hago, porque me preguntáis mucho, es solo un recordatorio de que todos los links importantes míos los tenéis abajo, lógicamente es mi código de referido, igual que todos tenemos uno, pues no lo voy a compartir el link de gratis, si me puedo llevar una comisión pues mucho mejor, ¿no? Aparte creo que tenéis descuentos y demás, así que donde hago trading lo tenéis abajo en el primer comentario fijado y donde enseño los trades pues es en mi perfil de Instagram que también está abajo, porque tengo muchas preguntas de estas y al final es solo pues mirar un poco, ¿vale? Así que nada, una vez dicho esto vamos a ir ya directamente. Hoy vamos a analizar Bitcoin, AVAX, DOT, ADA, Ethereum, ICP, SAND y XRP, ¿de acuerdo? Empezaremos por Bitcoin. Como veis, el cierre de la semana pasada, pues bueno, lo comentamos ayer en el vídeo, pues fue normal, no fue un cierre positivo, finalmente se cerró más abajo de lo que estaba enseñando en el momento del vídeo, era algo que ya valoramos. No es el típico cierre que dé continuación bajista, no es ni mucho menos el típico cierre de desaceleración, y ya pues lógicamente no es un cierre alcista, ¿no? Igualmente es un cierre, ya comentamos, que daba pues ese recorrido y daba a entender que no habíamos terminado. No es, pues imaginaos, tenemos un nivel de resistencia, por ejemplo, rompemos y damos esa clara continuación, pero es una semana, como veis, que es bajista, es un cuerpo normal, no destaca ni para bien, ni para mucho, ni para poco, así que es una semana bajista que te da a entender que pese a que podíamos tener alguna señal de cuidado de desaceleración, aún no hemos llegado a ese punto, ¿vale? Entonces, una vez comentado eso, la apertura de esta semana pero está siendo negativa, está siendo pues acorde con el cierre de la semana pasada. 1,78% abajo, ahora mismo estamos a las 12 exactamente de la mañana aquí hora España y como veis pues estamos acercándonos peligrosamente a los mínimos anteriores. Lo único que podría salvar esta situación es que no es el típico patrón que tenga un soporte, ¿ok? Esto que estamos viendo ahora, aparte que hemos comentado ya muchas veces que cuidado, no vayamos a buscar patrones donde no los hay, porque esto al final, pues bueno, más que un patrón de, pues yo que sé, canal, triángulo, cuña, tal, hay que comentarlo como la naturaleza de lo que es, y es desaceleración. Desaceleración, ¿por qué? Pues porque cuando está cayendo el precio vemos que cae. Ahora mismo, pese a que cae, hay un movimiento claro de zigzag, ¿no? Podríamos decir. Entonces eso lo que hace es que permite unir, si unimos todos los mínimos, ahora lo haremos en gráfico de 4 horas mucho mejor, pues nos puede permitir romper exactamente el mínimo anterior, que sería más o menos los 45.500, y no dar esa sensación de tanto peligro, ¿vale? Por ejemplo, ahora os lo voy a enseñar, aquí tenemos, si unimos la parte superior y unimos la parte inferior, vamos a dibujarla, como veis, podríamos llegar a caer hasta los 45.074, que es por debajo del mínimo anterior, y no tendríamos esa sensación de peligro o de ruptura, porque uniendo los mínimos nos da esa continuación, ¿no? En cambio, para que veáis un ejemplo, si cogemos Cake USDT o USD, da igual, veis, un momento, aquí en gráfico diario, en el USDT, lo vamos a ver con el Cake USD normal, no USDT, aquí lo veremos mucho mejor. Veis, Cake en cambio tiene un nivel horizontal, por lo cual si Cake rompe los mínimos anteriores, sí queda esa sensación de ruptura, mucho más incómoda que una ruptura de los mínimos anteriores en Bitcoin, porque como hemos comentado, la zona de soporte en sí sería diagonal, ¿ok? Entonces nada, hay que estar pues pendiente, estar mirando, estar pues eso, analizando día a día. Al final lo que hemos visto el día de ayer
El gráfico de 4 horas no se ve demasiado claro, sí que se marca claramente mínimos decrecientes y máximos decrecientes claramente, pero en gráfico diario sí que vemos una especie de high test rechazando niveles pues relativamente importantes. Este nivel de 48.500 pues bueno, coincide con distintos niveles anteriores, ¿vale? Así que pues tenemos que tener en cuenta que el precio está pues rechazando, dando esa continuación y que ahora mismo lo más probable es que podamos ver como mínimo un Bitcoin hasta los mínimos anteriores, 45.500 o incluso una ruptura hasta 45.000 o incluso menos, ¿vale? Es importante que ya lo vayamos, pues bueno, avanzando, pese a que ya lo hemos dicho en anteriores ocasiones, desde que estamos en puntos mucho más alcistas, lo hemos estado avanzando, pero al final ahora se va a materializar de manera más clara. Y teniendo en cuenta igualmente que una subida no es más que el pullback que estamos viendo. Sí que es verdad que rompería las diagonales, pero esto puede ser una fase inicial de un movimiento mucho más desarrollado o mucho más amplio que ahora no vemos, y romper esta diagonal únicamente haría romper la fase 1 de este movimiento, pasar a la fase 2 para una posible luego fase 3, ya habría que ver. Así que nada, comentado Bitcoin. Vamos a ir a por Avalanche. Avalanche está en una disposición correcta, está en una disposición de trading, de entrada. Si acabo entrando o no, lo pondré por Instagram, por eso te recomiendo, abajo en el primer comentario fijado tienes mi Instagram donde voy a poner el trade y tienes, perdón, la plataforma donde voy a meter el trade, que es Bybit, ¿vale? Entonces, como veis, ¿qué ha hecho Avalanche? Justo en el momento de más euforia de Avalanche, ya os dije, estamos en un pullback semanal, y un pullback semanal es mucho más largo que un pullback diario, por lo cual podemos tener una semana muy positiva para luego pasar a un nivel mucho más correctivo en gráfico semanal, ¿vale? Y es más o menos lo que puede estar dándose. Ahora vemos que Avalanche ha caído, ha desacelerado, ha arrancado. Esta semana es muy importante para Avalanche. ¿Por qué? Pues porque después de dar ya un rechazo, Avalanche ya ha rechazado el nivel de 77, que es la zona de soporte más importante que tiene. Ahora lo que tiene que hacer es dar continuación e ir a por los 146. O sea, todo lo que no sea dar esa continuación es negativo para Avalanche. Por eso es importante que entendamos la importancia de esta semana. Y como veis, en gráfico diario, ¿qué estamos haciendo? Pues hemos hecho el patrón de ABC, un movimiento impulsivo semanal, ABC, posiblemente, no lo sé, y luego un movimiento nuevamente impulsivo semanal, y entonces veríamos en semanal ABC. Al final son hipótesis, es mucho especular, pero es muy importante lo que veamos ahora. ¿Por qué? Pues porque hemos roto esta disposición decreciente, hemos hecho un impulso, máximos crecientes, y ahora tenemos que ir a por el mínimo creciente. El anterior mínimo está en la zona de soporte, por lo que hacer un máximo creciente no sirve de nada si el mínimo cae, o incluso rompe el mínimo anterior. Por lo que tenemos que intentar asegurar un mínimo creciente. Aquí en este nivel van a coincidir diferentes elementos. Primero, la media móvil de 20 diaria, que es la línea blanca, y luego la media móvil de 50 de 4 horas, que también son muy importantes. Las dos líneas son muy importantes, las dos medias móviles, y ahora pues estamos en una posición bastante interesante para ver alguna posible desaceleración y luego un reinicio del movimiento alcista. Si no es así, pues romperemos niveles importantes y luego veremos qué pasa. Subiremos para dar esa continuación bajista, será solo un pullback más denso para luego ir a atacar nuevamente los máximos recientes. En fin, hay un montón de variables que tenemos que ir analizando poco a poco, pero ahora mismo Avalanche está en una situación muy importante y realmente no crítica, pero determinante, porque alrededor de esta semana veremos si la vela es de continuación alcista o anula el movimiento tan bueno que hemos visto de impulso, desaceleración, arranque, anulándolo pues con una vela bajista o que no indique esa progresión. Pasamos a por Polkadot. Polkadot está en una buena posición también, está en zona de soporte. Estuvimos mucho hablando, en todo este recorrido alcista de Polkadot, estuvimos mucho hablando de este nivel, del nivel de los 24. ¿Por qué? Pues porque en gráfico semanal se había visto un pullback, o sea, un impulso, un pullback y una continuación. Y estuvimos destacando mucho la fuerza de Polkadot en el momento en que vimos que las criptomonedas estaban en general haciendo un pullback, pero Polkadot estaba haciendo el mismo pullback, pero por encima del mínimo del máximo anterior. Era muy importante esto porque Polkadot pasaba de una disposición de impulso, corrección, impulso, tendencia bajista, impulso, corrección, impulso, y pasó a formar un gran impulso, un pullback y una continuación, anulando la disposición bajista para entrar en una disposición alcista. En cambio, las demás criptomonedas, pues bueno, estaban
haciendo esto, lo cual era un impulso, un pullback, un impulso, un pullback, y volviendo teóricamente a un nuevo impulso, que luego pues bueno, se giró el mercado y se dio el movimiento ahora alcista, ¿no? Que algunas lo han aprovechado más que otras, lógicamente, pero igual que estuvimos hablando de la importancia en este punto de aquí, pues ahora volvemos al mismo nivel y tiene absolutamente la misma importancia. Polkadot, ahora, ¿qué ha pasado? Pues bueno, después de este impulso, pullback y continuación, hemos roto el mínimo anterior, claramente. Esto es una señal bastante negativa, pero al menos nos aguantamos por encima de este nivel de soporte de resistencia, nivel de 24, por lo que tenemos que estar pendientes de, perdón, no sé qué he hecho, tenemos que estar pendientes de lo que hace Polkadot en este punto, ¿vale? Muy importante y muy clave ahora mismo, ver si lo rompemos. En caso de ruptura, un momento, voy a borrar líneas, ver si lo rompemos esta semana. En caso de ruptura, la semana que viene se anula o la semana que viene confirma. Ver si esta semana se hunde, pero al final acaba en un cierre positivo, en una low test. Ver si esta semana incluso acaba en una envolvente. Es muy importante también esta semana en Polkadot porque puede dar señales del transcurso en las próximas semanas, ¿vale? Y luego, pues, perdón, vuelvo un momento al gráfico semanal, tener en cuenta que esto es un primer impulso, esto puede ser un pullback, y Polkadot, si empieza a desacelerar, lo que marca es un máximo decreciente, por lo tanto un inicio de una tendencia bajista, porque ya ha marcado mínimos decrecientes, ¿vale? Así que Polkadot ya marcaría claramente un inicio de un movimiento bajista, y esto sí que es determinante cara a final de ciclo. Lo hemos comentado muchas veces con Bitcoin. Bitcoin que haga un máximo, o sea, un mínimo por debajo del máximo anterior no es determinante, pero ya hacer mínimos y máximos decrecientes sí que es claramente un cambio de tendencia y movimiento bajista. Aquí en gráfico diario, pues bueno, veis que, a ver, el nivel, voy a marcar el mismo nivel exactamente que en gráfico semanal, está un poco más abajo. En gráfico diario tenemos dos niveles, tenemos el de 26,5 y el de 24 que he comentado. Al final, pues bueno, gráfico diario te da más información, pero igualmente se marca claramente la ruptura de mínimos decrecientes, así que cualquier pullback de Polkadot, en este caso, claro, estamos hablando mucho de pequeños pullbacks que pueden llevar hasta la media móvil de 20 diaria, y lo cual da esa continuación bajista a menos que se forme algo mayor, ¿no? Romper la media móvil de 20 diaria ya te podría indicar un cambio de tendencia, pero en Polkadot romperla da igual porque ya hemos visto que se está iniciando el cambio de tendencia en gráfico semanal, así que en Polkadot podríamos romper la media móvil de 20 diaria, que parezca que el movimiento cambia, la tendencia cambia de nuevo, pero luego marcar esa continuación en gráfico semanal, ¿de acuerdo? Así que pasamos ya a por Cardano. Cardano al final, la semana pasada, pues bueno, fue una vela, esto lo voy a borrar, fue una vela de... como la de Bitcoin, que te deja un poco a medias, pero sí que es cierto que es una vela negativa, porque Cardano está en un punto mucho más crítico que Bitcoin. Esto es una vela que confirma ya 100% la ruptura de la media móvil de 50 semanal, así que nos planteamos y nos ponemos dentro de una tesitura en la que cada vez que se ha roto la media móvil de 50 semanal, o sea que se ha tocado una vez, dos veces, tres veces, 4 veces, 5 veces, 6 veces, ha sido para dar esa continuación alcista o bajista en todas las ocasiones, menos en una, que se ha formalizado una ruptura y ha terminado con un cambio de tendencia alcista, por lo cual la segunda vez que se formaliza esta ruptura puede terminar en ese cambio de tendencia bajista. Igualmente, estuvimos hablando de diferentes elementos que nos pueden añadir esperanza en Cardano, y es básicamente la situación que estamos viendo tanto en gráfico semanal como en gráfico diario, de ver Cardano en niveles mínimos de RSI, niveles solo comparables a grandes movimientos alcista posteriores que ha formado Cardano, ¿vale? Así que esto puede hacer un poco de contraposición con los aspectos negativos que estamos viendo en el gráfico. Si miramos en gráfico diario, pues nada, vemos que ni nos hemos acercado a la media móvil de 20, no somos capaces y vamos ya nuevamente a por la zona de mínimos. Y en gráfico de 4 horas, pues para acabar de acuñar un poco todo, vemos la falsa ruptura que formamos el otro día y nada, pues nuevamente a zona de soportes, lo cual es el nivel de 1,19 aproximadamente, 1,20, que pues bueno, de romperse, veis la diferencia entre Bitcoin, pues está haciendo un movimiento más así, más en canal, por lo cual romper permite siempre tener ese canal más allá, ¿no? A menos que se rompa directamente en la parte inferior del canal. En cambio Cardano sí que tiene una línea horizontal, plana, recta, que de romperse pues indica nuevos movimientos bajistas hasta los niveles de 1. Te dejo aquí arriba el vídeo de Cardano que hice ayer, pues un poco contextualizando todo.
Pasamos a por Ethereum. Como veis, voy a quitar ya el RSI. Vale, perfecto. Ethereum, pues bueno, la vela de la semana pasada de Ethereum fue buena, es decir, es una vela bajista porque al final es roja, pero como veis, voy a hacerlo más grande para que lo veáis mejor, es una low test, esto es una low test de Ethereum, ¿veis? La semana pasada cierra en forma de low test y es una low test en un nivel de soporte, lo cual es importante, ¿no? ¿Qué pasa? Que, pues bueno, low test semana pasada, esta semana hay que confirmar, igual que cuando hay una ruptura de soporte y es algo negativo decimos quietos, vamos a esperar qué pasa la siguiente semana. Cuando hay una vela low test que rechaza un nivel importante de resistencia, de soporte, en función de, por lo cual es un movimiento alcista, hay que esperar esta semana también a ver qué sucede y a ver si confirma esa continuación alcista, si desacelera una semana más o si anula esa confirmación alcista, ese movimiento alcista y se va para abajo, ¿no? Así que paciencia con Ethereum, vamos a esperar esta semana. En cuanto a gráfico más diario, pues tampoco hay mucho más que comentar. Ethereum lo estuvimos comentando y planteando para una posible entrada. Finalmente no se dio esa entrada, no se formó la ruptura. El día de hoy pues sigue con esa posibilidad. Os lo voy a enseñar un momento, creo que lo tengo por aquí. Intradiario, Ethereum, como veis, en Ethereum pues estuvimos hablando. La ruptura no confirmó y dijimos, en el vídeo donde os enseñé los trades, dijimos, oye, se tiene que formar la ruptura tal y cual, pero lo ideal sería que alargase más para entrar más lejos y que la entrada fuera más ajustada y el stop también, por lo tanto. Entonces, pues nada, también os iré informando por Instagram de si se forma el trade, si no, si entro o si dejo de entrar, ¿vale? Como veis, pues 3/4 partes de lo mismo. Lo que estamos viendo si miramos un poco gráfico diario es que damos ese rechace a una posible movimiento alcista y nos vamos para abajo. O sea, las velas de hace 3 días fueron alcistas, la vela de ayer fue como de que subía y acabó mal y la vela de hoy está confirmando un movimiento bajista. Así que se anula el hype o el movimiento de euforia que pudimos iniciar el sábado y volvemos a lo mismo de las anteriores veces dentro de un gran pullback clarísimo. Entonces nada, pues no hay mucho más que comentar. De Ethereum no voy a hablar nada más y vamos a por ICP. A ver, ICP quiero puntualizar algo, creo que, bueno, hubieron 2 comentarios, únicamente 2, pero yo creo que ya 2 comentarios son suficientes como para que tenga que puntualizar, porque al final no quiero que algunos pues malinterpretéis, ¿no? Lógicamente estuvimos alabando lo bien que se estaba comportando ICP. O sea, vamos a recapitular un poco en ICP. Vamos a entrar primero en gráfico semanal. ICP tiene un movimiento absolutamente bajista y negativo, pero no ahora. En este punto de aquí, ICP tenía un movimiento muy negativo. O sea, al final estamos hablando de un token que, dejando de lado los fundamentales, que a mí personalmente me gustan, me parecen atractivos, y he hablado con algunos de vosotros que sois más tema informática, yo no soy informático, yo sé lo básico, y me habéis, pues bueno, puntualizado diferentes detalles, por lo cual he entendido mucho mejor el proyecto. Dejando de lado eso, ICP es un token que ha caído, se ha levantado un poco y estaba cayendo nuevamente. O sea, es un activo muy tocado. ¿Qué pasa? Que hubo una época en la que tú le puedes detectar el valor a ICP porque puedes entender el proyecto, te gusta y le detectas ese potencial, o sea, ese porcentaje de revalorización. ¿Qué pasa? Que no es únicamente ver que algo está muy bajo, medir cuánto ganas y sube y decir, venga, compro. No, tú necesitas ver reacción. ¿Reacción qué quiere decir? Pues lo que estuvo haciendo ICP. ¿Qué estuvo haciendo ICP? Pues como veis, cayó, hizo un pullback, y cuando intentó dar esa continuación bajista, ICP mantuvo muy bien ciertos niveles que ahora iremos a puntualizar en gráfico diario, ¿vale? Mantuvo muy bien unos niveles muy concretos que ahora iremos a puntualizar. Entonces estuvimos comentando, oye, ICP está en una situación que está muy tocado, es muy delicado, pero sí que es cierto que está intentando mostrar pues esa vuelta, ¿no? Esa continuación alcista para pues posiblemente marcar un movimiento alcista. Entonces, lógicamente hay que hablar bien de un token en este sentido, siempre, en todo momento, destacando sus puntos negativos. ¿Cuáles fueron esos puntos negativos? Si os acordáis, y los que miréis los vídeos de manera más objetiva o más atenta, recordaréis que estuvimos comentando, ICP tiene una zona de soporte muy importante en 43, lo cual está muy bien, tiene una zona de resistencia muy importante en 55 y tiene pues un nivel de 71 que marca ya la diferencia entre máximos crecientes, porque tú aunque rompas los 55, por ejemplo, en este punto de aquí, si ICP, que aún no,
o sea, que aún no los había roto, pero si ICP hubiera roto los 55, no está haciendo máximos crecientes. No haces máximos crecientes hasta que no rompes los 71, que entonces ya confirmas esa situación, ¿no? Entonces, estuvimos hablando de ICP y si os acordáis, en este punto de aquí, exactamente en este punto de aquí, dijimos, oye, ICP se está comportando muy bien, pero en esta vela de aquí exactamente dijimos, cuidado con ICP. ¿Por qué? Pues porque la noticia de Evergrande fue el día 27 de octubre, y esto lo podéis mirar, pero ICP el día 26 de octubre ya había rechazado de manera bajista una zona de resistencia y dijimos mucho cuidado porque si ICP rompe la zona de soporte, que son los 43, se va de pleno a los 28, que es el mínimo anterior, y si rompe los 28 ICP vuelve a entrar en caída. Vuelve a entrar en caída sin ningún tipo de freno, en caída libre literalmente. Pues bien, ICP después de rechazar estos niveles, perdón, igual fue esta situación de aquí, no recuerdo si fue esta de aquí o fue esta de aquí, fue una de las dos, da absolutamente igual, pero el caso es que primero ICP estaba bien, estaba subiendo, luego rechazó un nivel muy importante, el nivel de los 55, no sé ahora mismo si hablo del día 27 o del día 7 de noviembre aproximadamente, 8-9, y luego vino la caída de Evergrande, ¿vale? Y entonces pues volvió a caer más, porque cayó todo, pero ICP previo a la caída de Evergrande ya estaba cayendo. Entonces alertamos de que cuidado con ICP porque está en una situación nuevamente débil, nuevamente mostrando debilidad, porque si cuando está en un movimiento muy correcto se da la vuelta y cae, antes de que haya noticias, pues está destacando por su debilidad nuevamente. Entonces, ¿qué pasa con ICP? Esto lo he querido puntualizar porque he visto dos comentarios, solo dos, o sea, no hay más, pero lógicamente, aunque parezca mentira, aunque suene atópico, me preocupo por vosotros, ¿no? Ni ICP no vale nada, ni ICP se la deja de lado, o sea, sigo analizando ICP, sigo analizando SLP, sigo analizando todos los tokens que he estado analizando anteriormente, porque yo no me involucro emocionalmente y yo analizo lo que hay. Si sube, analizo bien, o sea, analizo de manera positiva, y si cae, analizo de manera negativa. Es lo que hay, y ahora mismo ICP se ha puesto en la peor situación posible, que es romper mínimos anteriores. Y no estoy hablando mal de ICP ahora. Ya hablaba mal de ICP en este punto de aquí y hablé mal de ICP en este punto de aquí cuando confirmó los mínimos decrecientes, y previamente en cualquier punto de ICP comenté que lo peor que puede pasar y en el momento en el que yo me desentenderé de hacer más compras en ICP es en el momento en el que rompa mínimos anteriores, ¿de acuerdo? Entonces ahora ya comenté, tienes diferentes opciones. Opción número 1, dejar tu compra en ICP, y no tocar nada. Opción número 2, deshacer la posición. Opción número 3, ir haciendo promedio, ¿vale? Mi opción ahora mismo, la 1, no tocar nada. ¿Por qué? Pues porque yo ya he hecho promedio en todo este movimiento de aquí, teniendo en cuenta que no rompiera los mínimos anteriores. Yo tengo un precio promedio alrededor de todo esto de aquí. Ahora no voy a tocar nada hasta que no vea una nueva reacción de ICP. ¿Qué es una nueva reacción? Pues oye, un doble suelo, por ejemplo, un nivel, ¿veis? Un doble suelo, que es lo que pasó aquí, una caída, un pullback, una caída y un mínimo y un máximo creciente, algo. Yo entonces diré, vale, vuelve a cambiar algo técnicamente, vuelvo a promediar con ICP. Hasta que no llegue ese punto, yo no vuelvo a promediar, porque yo no voy a promediar con un activo que está en caída libre, porque no quiero, porque como dije en un directo, el mercado se puede mantener más tiempo irracional que tú solvente, por lo cual ICP se puede pasar más tiempo cayendo que tú teniendo capital para seguir promediando, ¿de acuerdo? Eso sí, si tu estrategia es promediar, pues tú promedia, te puede salir muy bien, porque igual tú vas promediando, y una vez llega ICP a 9 y hace así, ¡pam! Y en 3 días se pone aquí, y a mí no me ha dado tiempo a comprar más, y otro que haya estado promediando, pues le va bien porque ha estado promediando, tiene un precio bajo y en 3 días recupera toda la inversión, ¿vale? De todas formas, yo nunca te voy a recomendar nada. Esto no es recomendación, yo no te estoy recomendando lo que tienes que hacer, ¿vale? Yo solo desde mi experiencia te estoy diciendo las opciones que tienes, porque no hay otras, no tienes más opciones. O aguantas, o vendes, o promedias, esto es así. Pero te pongo en situación de qué es lo bueno y qué es lo malo de cada una de las opciones, ¿vale? Entonces voy a pasar a por Sandbox porque me estoy enrollando ya demasiado.
Sandbox no ha cambiado nada. Vemos el gráfico semanal, el cierre de la semana pasada, pues sí, o sea, normal, no fue de continuación. Sandbox se está aguantando muy bien, se está aguantando muy bien en una parte superior del precio, ¿vale? Vamos a mirar un momento. Después de todo este gran movimiento alcista, se está aguantando muy bien todo esto. Muy similar a lo que hizo Solana, que creo que la veremos luego No, hoy no vemos Solana. Si ponemos Solana, USDT, veis que Solana en este movimiento de aquí, después de subir tanto, subió mucho, todo cayó un montón, Solana se mantuvo en la parte superior y luego dio esa continuación, ¿no? Vale, luego pues ni el mercado acompañado ni nada, pero bueno, en Solana pudiste llegar a comprar, entre comillas, mal, o sea, en medio de esta subida de aquí, cuando daba esa continuación ya, la semana del 27 de septiembre, y estar aún en ganancias, ¿vale? Esto te muestra la fuerza de Solana. Igualmente, hoy no va por Solana, en Sandbox estamos haciendo algo bastante similar. Si miramos gráfico diario, pues oye, el precio, como veis, está aguantando muy bien. Pero cuidado, aunque os diga que está aguantando muy bien, no quiere decir que os recomiende que compréis, ¿vale? A ver si se va a malinterpretar, es que al final me vais a obligar a que ponga un disclaimer aquí abajo y entonces os quejaréis porque en la pantalla sale algo extra, ¿vale? Así que, por favor, entended bien el pullback hemos comentado mucho las características de este pullback, que es un pullback con velas de indecisión, no es una dirección clara, hay desaceleraciones, hay low test, hay movimientos impulsivos, hay falta de volumen. Como veis, nos mantenemos muy bien entre dos niveles muy importantes, como es la media móvil de 20 y la media móvil de 50 diaria. Las características son muy esperanzadoras, porque para hablar de probabilidades y marcar una probabilidad alcista, probabilidad no es igual a realidad, ¿vale? ¿Eso qué quiere decir? Que, oye, si a mí me dijeran, oye, marca una dirección, para arriba o para abajo de Sandbox, yo diría para arriba. ¿Por qué? Pues porque si me pongo a contar elementos positivos, pues me sale para arriba. ¿Que luego va para abajo? Pues oye, al final no hablamos con certeza, hablamos de probabilidades. Entonces, niveles importantes para Sandbox, ya los hemos comentado, nivel del mínimo anterior, nivel de 2,29. Eso sería lo más negativo que podría pasarle a Sandbox. ¿Por qué? Pues porque al final es el mínimo anterior, podríamos marcar, oye, y esto de aquí, pero bueno, estos son 2 días de nada de pullback. Yo esto no lo marcaría como un mínimo, esto sería un mínimo intradiario, pero claro, entonces hablar de mínimos intradiarios para una tendencia a largo plazo no tiene sentido, ¿de acuerdo? Así que Sandbox de momento se mantiene bien, veis esta zona de soporte, ya la hemos comentado, este nivel de 4,50, marca el máximo del mínimo, del último mínimo de todo este pullback de aquí. Marcamos la parte del máximo, marcamos esta parte de gran volatilidad bajista y marcamos este pullback de aquí, por lo cual tenemos 1, 2, 3 toques y medio, podríamos decir, en un mismo nivel. Lo podríamos bajar incluso un poco más para que se ajustase un poco más a todo, ¿vale? Es el nivel de 4,421 aproximadamente. Entonces eso sería lo que marcaría, el Sandbox ha entrado en una fase inicial, fase número 1 del pullback, fase número 2 es esta acumulación, romper este nivel pasamos a una nueva fase número 3 un poco más vertical, A, B, C, para alguna posible continuación alcista, ¿ok? Pasamos ya para acabar con XRP. XRP, pues bueno, al final, fijaos lo que tengo aquí ya dibujado, máximos decrecientes, claramente, eso es con lo que nos tenemos que quedar. XRP en gráfico semanal ya ha marcado una disposición de máximos y mínimos decrecientes, porque al final esto es un pullback, esto es un impulso, esto era un pullback, y aquí esperábamos una continuación dentro de un movimiento alcista, pero el precio falla y se va para abajo, formando un mínimo decreciente y un nuevo máximo decreciente respecto a estos dos puntos. Entonces nada, estamos intentando acumular, aguantar. XRP hoy se ha movido, esta semana mejor dicho, que lleva un día, se ha movido bastante. Como veis, ha empezado pues alrededor de los 0,835, ha caído un poquito, un 1 y pico por ciento, ha llegado a subir un 10% casi, y ahora pues bueno, está en estos puntos. Como digo, al final, cualquier movimiento impulsivo no es más que un pullback hasta sobre niveles importantes de resistencia, sobre todo teniendo en cuenta la debilidad en la que estamos actualmente. Pero bueno, XRP es muy similar a Polkadot en ese sentido. Hemos comentado que Polkadot, aunque rompa la media móvil de 20, no ha cambiado nada, porque lo importante es el gráfico semanal, porque ya hemos marcado mínimos decrecientes. Pues oye, XRP es lo mismo. XRP podría formar un pullback mayor,
y seguir haciendo máximos y mínimos decrecientes, pero claro, porque ahora ya hemos entrado en una dinámica más largoplacista, más de gráfico semanal, así que tenemos que tener un poco también en cuenta esa tesitura en XRP, ¿vale? Así que nada, lo voy a dejar por aquí, espero que te haya gustado, si es así dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.